Eh, nuestro capítulo es parte de una asociación global que es esta que agrupa a los profesionales de gestión de cambio en muchas partes del mundo. Nosotros ya tenemos algún tiempo trabajando como capítulo en el caso de México y desarrollando diversas actividades que tienen que ver con la profesionalización de la práctica de gestión del cambio. Pues básicamente en nuestro capítulo tenemos tres importantes pilares. Uno de ellos es que esta asociación sirve para aprender cosas nuevas, diferentes, dónde están las tendencias, a dónde vamos en la práctica. Por otro lado, aportar, porque todos los que estamos aquí tenemos experiencia en la práctica, tenemos importantes conocimientos que aportar a los demás. Y otra parte que es muy importante, que es la de conectar, que es la de hacer networking con colegas que están no solamente en México, eventualmente en muchas partes del mundo, y que nos mantenemos actualizados en la práctica. Entonces, en nuestra asociación buscamos que estemos avanzando en la profesionalización de todos los que integramos el capítulo, y una de las áreas, que es el área de desarrollo profesional, que dirige Juan Carlos Cuen, quien será el expositor de este webinar el día de hoy. Es un área en la que buscamos eso, buscamos que existan nuevos aprendizajes, pero también buscamos que los propios miembros de nuestro capítulo puedan hacer aportaciones importantes a favor de esto. Entonces, yo les agradezco a todos esta oportunidad que se dan de compartir ideas y experiencias, porque al final todo evento formativo como este nos va a dejar algunas ideas específicas que nos ayuden en el marco de nuestra profesión. Si algo tenemos que hacer como profesionales es estar continuamente actualizando. Por eso tenemos tanto interés nosotros en promover muchas acciones de actualización. Tenemos investigaciones ahorita en curso para encontrar, no solamente transmitir el conocimiento, sino generar el conocimiento. Tenemos también un observatorio que nos permite entender y observar cuáles son las tendencias en este momento, en nuestra práctica. Y esto nos ayude también a poder entender mejor hacia dónde vamos y cómo podemos tener un mejor impacto como nosotros, como profesionales de gestión del cambio. Les agradezco a todos la oportunidad que se den de esta participación. Quien no sea miembro de nuestra asociación, los invitamos a que se den una vuelta, que vean de qué se trata, que vean las opciones que tenemos. Tenemos muchas alternativas para poder aprender, aportar y sobre todo poder conectar con otros profesionales. Se los agradezco y dejo con ustedes a Juan Carlos Cuen, quien será el expositor de los retos del líder del cambio de esta noche. Adelante, Jess. Muchas gracias, Alberto. Gracias, queridos colegas ambiciosos del cambio, hambrientos del cambio, hambrientos de poder encontrar respuestas y soluciones a los múltiples retos que enfrentan en el día con día en los trabajos relacionados con este tema. Como comentaba Alberto, hemos hecho varios esfuerzos por compartir con ustedes varios temas que están enriqueciendo su acervo cultural en materia de change management o de gestión del cambio en español. Pero ahora quisimos darle un giro un poquito más personal, compartir con ustedes estos retos del líder de cambio en un plano más interno. No vamos a hablar sobre cómo involucrar a los patrocinadores o cómo hacer que los stakeholders se suban a bordo del proyecto o cómo usar mejor una metodología en lugar de la otra, sino vamos a hablar más de ti mismo. Quiero que piensen en ustedes, que hagan un ejercicio como de espejo
para que estos temas que vamos a compartir les sirva de reflexión sobre las cosas que realmente pueden hacer, lo que tú puedes hacer en tu vida personal, en tu vida profesional, para ser un verdadero líder del cambio. Si se fijan, así es el nombre de este webinar, ¿verdad? No es el líder de la gestión del cambio, sino líder del cambio. Vamos a entrar en el tema. Son tres los retos que afronta el líder del cambio desde esta perspectiva. Primero, aprender el mundo de los negocios. Conocer de qué se trata ese misterioso mundo que sucede en el último piso, en el corporativo, en esa oficina cerrada que misteriosos reportes nos dicen si ganamos o perdemos. ¿Qué sucede en las áreas de nuestros clientes internos que nos piden que les ayudemos en sus proyectos porque quieren ser exitosos? Segundo reto, generar una visión. Se dice que el líder debe ser un visionario, ¿cierto? Que el líder debe tener visión. Bueno, ¿y qué hago yo para eso? ¿Que no existe ya una visión de la empresa? ¿Para qué tengo yo que hacer una visión? Vamos a platicar sobre eso. Y finalmente, expresar convicción. Este creo que es uno de los retos más interesantes y más ricos, porque nos va a obligar a ir al interior de nuestro propio mundo para conocer de dónde salen las razones de fondo para emprender estos proyectos a los que nos estamos enfrentando. El primer comentario que quisiera hacer con ustedes es tratar de dejar de ver estas frases que se dicen ya de una manera casi como un cliché, ¿verdad? El cambio es la única constante. La revolución del cambio ha llegado a nosotros. El cambio llegó para quedarse. Cuando en realidad es algo que siempre ha estado allí. No es algo que los académicos, los autores de los libros hayan descubierto, sino que está en nuestra propia naturaleza. Como producto de nuestra inteligencia como seres humanos, generamos posibilidades, descubrimos cosas, sabemos las causas de esas cosas y queremos cambiarlas. Descubrimos cómo funcionan. Recuérdense la primera vez que desarmaron ustedes el aparato de sonido del papá o de mamá, ¿verdad? Y luego ya no lo pudieron volver a armar. Esa curiosidad que de pequeños tenemos sigue existiendo toda nuestra vida. Y es lo que a la humanidad lo lleva justamente a las ciencias, a descubrir todos esos misterios que provocan cambio. También la voluntad de las personas. No somos personas esclavas, somos personas libres. Y por propia decidimos generar los cambios. Hay veces que sin razón, simplemente porque ya me cansé del estatus, quiero cambiar, quiero mover. Si le preguntaran a ustedes Jobs, de dónde sacó la idea de generar el iPod, pues no la iban a encontrar en el mercado, ¿no? No iban a encontrar la respuesta de que hizo porque hizo una encuesta, sino porque quiso, porque se arriesgó a incursionar desde su propia libertad eh, respecto de qué es lo que él quería proponer al mercado. Perdón, estaba una mano levantada. Rafa, ¿quieres preguntar algo? No, era algo otro tema, perdón la interrupción, Juan Carlos. Se corta en breves instantes, muy poquito. No parece tu internet, parece algo de ruido ambiental, parece que hay un micrófono abierto o no sé si es contigo, pero el internet está funcionando perfecto. Son cortecitos cuando se siente cuando entra el ruidito, ¿no? Entonces a ver si silenciar ahí los micrófonos y listo. Gracias, JC. Gracias a ti, Rafa. Sí, parecía que un micrófono estaba abierto. Bueno, decíamos entonces la voluntad personal de querer hacer los cambios y que los ejemplos que tenemos en la academia son los que recoge la academia de la vida real. No se inventan en las aulas, sino en las empresas, en los negocios, donde estas personas emprendedoras deciden por voluntad propia generar los cambios. También nuestra forma de vida, vivimos en comunidades y estas comunidades están formadas por personas diferentes, que tienen diferentes necesidades, diferentes inquietudes, diferentes proyectos y que es necesario armonizarlos y para ello necesitamos ponernos de acuerdo y entonces conversamos entre nosotros para decir, bueno, ¿y ahora qué más?
Siempre queremos más, ese es el progreso, ¿verdad? El progreso de la humanidad, como está ahí en esa lámina, no sé si alcanzan a distinguirlo, pero es el cambio de un aula tradicional a un aula virtual que conecta a personas de diferentes países en tiempo real. ¿A quién se le ocurrió eso? Agilizar el aprendizaje de idiomas de dos países que son fronterizos como si estuvieran en la misma aula. Esto ya es una realidad, ¿verdad? Y finalmente, el querer ser mejores personas y vivir mejor. Es que el bien ser y el bienestar lo buscamos de una manera constante. Entonces, no es que haya una revolución que esté proponiendo a partir del siglo XX y el siglo XXI que los cambios sean revolucionarios, siempre lo han sido. Entonces, si esto es así, si siempre ha estado el cambio allí, ¿dónde estaba yo cuando todo esto sucedía? Hay que preguntarnos, ¿no? Estaba yo en la escuela aprendiendo recursos humanos, desarrollo organizacional, tomando certificaciones de Change Management para tener un trabajo que me guste, porque me interesa este tema, porque sé hacerlo. ¿Y qué pasa con lo demás? El mundo de los negocios es donde se desarrolla la mayor parte de nuestros proyectos. Tenemos que ser capaces, y ese es el primer reto que les planteo, de conversar con la gente del negocio, con la gente que le llamamos nuestros clientes internos en las empresas, o si somos consultores, nuestros clientes, ¿verdad? Que tienen este diálogo, esta conversación respecto de cuáles son sus propósitos de negocio y que pareciera como que nos son ajenos, ¿verdad? El cliente me va a llamar, me va a decir que le ayude a gestionar su proyecto de cambio, pero yo no me meto mucho en el tema de la rentabilidad o el tema de las ventas o de los costos o de los costos de oportunidad. Este lenguaje que pareciera medio ajeno es algo que tenemos que incursionar en él para poder conversar con nuestros clientes de una manera de igual a igual. Que no sientan ellos que, bueno, ya vamos a ver el tema de finanzas, los de Change Management ya se pueden ir. Qué triste sería eso, ¿no? Sino poder quedarnos en la conversación y opinar. ¿Opinar sobre qué? Sobre todos estos temas que están aquí, ¿verdad? ¿Quién es el cliente? El cliente de mi área comercial, por llamarlo de alguna manera, si esto fuera así en el caso de ustedes, el cliente también es mi cliente. Y entonces, ¿quién es? ¿Lo conozco? ¿Es una tienda? ¿Es un consumidor? ¿Es un distribuidor? ¿Quién es ese cliente y qué necesita? ¿Por qué necesita lo que necesita? ¿Está dispuesto a pagar los precios que le estamos pidiendo? ¿Cómo le hago yo para saber todo eso? Tengo que ser capaz de conversar con mi gente de negocio y saber estos datos. Acompañar de vez en cuando a la gente de ventas al mercado a encontrarse con esos clientes para conocer de primera mano quiénes son y de qué se tratan sus necesidades. Hablar de estrategia de negocio, ese punto de llegada al que nos quieren llevar los directivos de la empresa, que es un estado mejor, es un mundo mejor, ¿verdad? Es nuestro punto de llegada al que todos queremos arribar. ¿De qué se trata? ¿Cómo hago para entender los diferentes caminos de alternativos de acción que hay para lograr esa estrategia? El tema de servicio, muy importantísimo, ¿verdad? Poder saber que cuando yo doy un buen servicio me gano la lealtad de un cliente. De tal manera que todas las acciones que tiene nuestro cliente interno en el proyecto de cambio que estamos gestionando se traduce en una acción que satisface al cliente. De otra manera no sirve. Por más que se haga eficientemente y muy eficaz, que el proceso dé los resultados que diseñamos, si al final no le sirve al cliente, pues tampoco nos sirve a nosotros, ¿verdad? Porque perderemos su lealtad. Entonces tenemos que conocer qué quiere el cliente, cómo llevárselo al cliente y darle ese servicio. Y saber que podemos agregar valor a ese producto o servicio que estamos otorgando. Tenemos que saber diferenciar lo que es agregar valor o agregar costo. Se pone de moda de repente hablar de valor agregado y le decimos que todas las áreas de una empresa agregan valor, cuando no es así. En realidad lo que agrega valor es solamente lo que transforma el producto o servicio que nos permita cobrar un poco más en el precio
y tener una rentabilidad a cambio. Las demás áreas, las áreas que son de staff, las áreas de finanzas, de recursos humanos, de sistemas, incluso algunas áreas de mantenimiento, son áreas que agregan costo, pero también agregan sustentabilidad. Piensen en un servicio de capacitación, por ejemplo. La capacitación no agrega valor al producto o al servicio, lo que le agrega es sustentabilidad. Es decir, que ese producto se siga haciendo con la calidad adecuada todo el tiempo. Pero no le puedo cobrar por eso todo lo que yo quiera al cliente. No le voy a trasladar el costo de la capacitación al precio. Tengo que asegurar que mis márgenes de utilidad paguen esos costos. Ese tipo de conversaciones tenemos que saber llevarlas, ¿no? Saber entender qué es un área de oportunidad. A veces le llamamos área de oportunidad a las fallas o a las debilidades, cuando en realidad una verdadera oportunidad es un área que no ha sido atendida por nosotros o por la empresa, y que hay una oportunidad. Si yo vendo jugos de naranja en las calles y veo que en cada esquina venden jugos, pues me voy a buscar un área donde no vendan jugos, y ese es el área de oportunidad, y la voy a tomar para hacer mi negocio. Bueno, y así como estos conceptos, todos los demás. Satisfacción del cliente, ¿qué es la cadena de valor? ¿De dónde a dónde llega? ¿Inicia desde compras y termina en ventas? ¿O inicia desde el proveedor y termina en el servicio postventa? Tenemos que poder manejar esos conceptos. Costos, precios, calidad, productividad. Bueno. La forma de contribuir de las empresas, que tenemos que saber también conversar de estos temas con nuestros clientes internos, es a través de cumplir 4 finalidades. Todo negocio debe cumplir estas finalidades, si no, no será un negocio sustentable en el largo plazo. Un negocio debe cumplir primero que nada una finalidad económica propia o interna, es decir, lograr ese valor agregado para los diferentes públicos que participan en la empresa, para los accionistas a través de rendimientos, para los empleados, trabajadores, directivos, supervisores que trabajan en las empresas a través de una compensación adecuada, para los proveedores a través de la proveeduría, para los bancos, incluso para el gobierno a través de los impuestos. Todo este valor económico debe de lograrse como propósito de la empresa. También un valor económico de servicio, de mercado, un valor económico externo. El valor económico implica que debemos de satisfacer una necesidad del mercado. No todos podemos fabricarnos nuestros propios insumos, ¿verdad? Simplemente piensen las cosas que tienen ustedes en sus casas, alguien más las hizo. Digo, yo no sé si alguien de ustedes se haya hecho su propia lavadora o su propio horno de microondas. A lo mejor tenemos por ahí un huertito en el jardín y nos hacemos algunas legumbres, ¿no? Pero en general alguien más trabaja para nosotros. Y en justa retribución pagamos un precio por ello. ¿Cómo mantener ese servicio a una comunidad que lo requiere en el largo plazo? En este balance entre el valor económico y el valor de servicio. Y por otro lado, finalidades sociales. La empresa no puede desentenderse de la comunidad de personas que la forma. Una finalidad social propia o interna es el desarrollo de las personas que trabajan en ella. No basta con pagarles un salario. Las personas tienen que ser capaces de encontrar en su trabajo una razón para levantarse todos los días y decidir ir a ese trabajo de una manera entusiasta y alegre para lograr su felicidad personal en esa empresa donde trabajan. Las empresas tienen que lograr esa finalidad también. Y una finalidad social comunitaria o externa, hacia la comunidad donde trabaja la empresa, donde se desempeña. Está obligada a ser un buen ciudadano corporativo, a contribuir para el bien común en el lugar donde se desempeña. Bueno, todos estos que son conceptos de negocio, estos y estos, es necesario conocerlos. ¿Y cómo le vas a hacer para eso? Pues tienes a tus maestros de escuela de estos temas dentro de tu propia empresa, o si son tus clientes porque eres un consultor,
Tienes que tener esas conversaciones para entender su negocio y poder tener conversaciones relevantes con ellos. Por lo tanto, el negocio tiene que ser tu negocio. No puedes ver al negocio como el negocio de mi cliente, ni siquiera cuando es tu cliente externo. Cuando es tu cliente interno, digo, pues perteneces a la misma empresa. Debe importarte tanto el resultado final del estado de resultados como al director de finanzas o al director comercial. Y para ello tienes que hacer un ejercicio de idiomas, ¿verdad? Hay que aprender idiomas. Ustedes pueden pensar que a lo mejor es difícil, que hay que hacer una maestría en administración, pero en realidad no lo es tanto. Recuerden que todo ese conocimiento surge de la experiencia y los académicos se dedican a recopilarlo para después ponerlo en los libros y eso es lo que enseñan en las universidades. La práctica hace la teoría y después la teoría mejora la práctica, ¿verdad? Entonces hay que aprender estos idiomas. Bueno, hasta aquí el tema de negocio. Segundo reto, generar una visión. Para poder generar una visión, tengo que convencerme a mí mismo de que yo quiero ser líder. No solamente que puedo, sino que quiero ser líder. Que quiero ser una persona que impacta y que influye en su organización. Querer ser líder también tiene que ver con un proyecto de la persona que quiero ser. En esta escala que generalmente los psicólogos proponen para el desarrollo de sesiones de coaching o de terapia, ¿no? Le dicen a la persona que lo primero que tiene que hacer es conocerse a sí misma, ¿no? Y después aceptarse a sí misma tal cual es, para que pueda quererse a sí misma, estar a gusto consigo misma, darse cuenta que es una persona apreciable, amable, querible, por sí misma y por los demás, para poder hacer un proyecto de sí misma. La pregunta que te haces aquí es, ¿quién quiero ser? ¿Quién quiero ser en mi empresa? ¿Quiero ser simplemente una persona que va a ganarse un salario para después hacer mi vida fuera de la empresa? ¿Qué pasa con esas mínimo 8 horas diarias que pasas en la empresa? Mínimo, porque la mayoría de las veces es mucho más, ¿verdad? ¿Eso no es vida? Claro que es vida. ¿Cómo la tomas? ¿Cómo te haces cargo de ella? ¿Es parte de tu proyecto? Hay que preguntarnos estas cosas, ¿verdad? Si me hago esas preguntas, entonces puedo generar una visión. Hay veces que tenemos una visión que ya está escrita en la empresa, está a lo mejor en algún cuadro, ahí en la entrada principal de las oficinas, o en una planta, o en una bodega, o en un despacho, o en una tienda, y está puesta en un marco y dice, esta es nuestra visión. Ser la empresa más exitosa para nuestros clientes en tanto tiempo, etcétera, ¿no? Y pareciera como que es una visión ajena a nosotros. Y sí nos invitan a participar y ayudar a que esa visión se cumpla. Pero si esa visión, por un lado, no la hago mía, ¿cómo puedo generar yo una visión propia? Tengo que hacer un ejercicio de humildad para tomar como propia la visión de la empresa, si es que me cuesta trabajo generar mi propia visión. Bueno, le agradezco a los líderes de la empresa que la hayan escrito, ¿no? Seguramente contrataron un despacho muy profesional para desarrollar esa visión. Bueno, vale la pena, voy a analizar esa visión. ¿Cuál es el contenido de esa visión? ¿Qué tiene en esa visión que puedo yo hacer mío? Y después de hacerme esta pregunta, atreverme con osadía, con algo de arrojo, ¿verdad? Con valentía, a generar mi propia visión, aunque se base en la visión de la empresa. ¿Cómo hago eso? Lo primero que tengo que hacer es conocer cuál es el motor que me mueve, cuáles son mis competencias, mis habilidades, mis capacidades que me van a llevar a ese proyecto de yo, ese proyecto de líder que quiero ser. Ese es mi presente, es mi punto de partida. Cuando se habla de cambiar, de reinventarse, de innovar en tu propia vida, a veces se confunde el futuro como el punto de partida. Es muy peligroso eso, ¿verdad? Porque podemos caer en la nada. Tengo que partir del presente, de conocer realmente de qué soy capaz. Y luego hacer, ahora sí, ese vínculo
entre mis capacidades presentes y mis posibilidades futuras. El futuro es un ente de razón, ¿verdad? No es algo que exista en la realidad. En realidad son imágenes presentes que intentan construir un futuro diferente. Y eso es lo que le llamamos escenarios, ¿verdad? Y entonces planteo mis escenarios sobre aquello que yo quiero lograr. Tal vez quiero lograr una promoción en mi empresa, quiero llegar a ser director, o quiero poner mi propio negocio, o quiero poner un despacho, o quiero viajar por el mundo, o quiero ir al extranjero. Puedo tener un montón de sueños, anhelos, que tienen posibilidades reales porque conozco aquello de lo que soy capaz, y estos proyectos que estoy enfrentando me van a ayudar a lograrlo. Esa es una forma de entender el cómo generar la visión. Pero también hay que hacer un acto de humildad, ¿verdad? Porque seguramente no podremos hacer todo solos. Y entonces pedimos ayuda a un grupo, a un equipo de trabajo, probablemente el mismo equipo de proyecto en el que estoy participando como líder de cambio, ¿verdad? Y empezar a diseñar ese futuro. Lo que le llaman ahora design thinking, ¿verdad? Que también se propone como algo innovador, pero que tiene su origen en la antropología humana, ¿verdad? Con esas etapas. No me voy a meter a explicar el proceso de design thinking, ustedes lo conocen seguramente, pero hay que hacer ese esfuerzo de diseñar, ¿verdad? De ponerlo en un dibujo, en un papel, en una computadora, mínimo en mi pensamiento, ¿verdad? Como mínimo. Y esa visión tiene que lograr estos tres atributos que pongo aquí abajo, ¿no? Por un lado tiene que tener dirección, es decir, que lleve a todo tu equipo que está inmerso en este proyecto de cambio que diriges hacia un mismo destino. Que no haya intenciones de distraer o de desviar la energía y los esfuerzos hacia agendas ocultas o hacia intenciones que hagan desperdiciar la energía y los esfuerzos de todos, que todos vayamos hacia el mismo lugar. En el ejemplo que aparece en la lámina es el discurso del presidente Kennedy de Estados Unidos cuando anunció el proyecto de ir a la Luna. Cuando anunció ese proyecto dijo: enviaremos un hombre a la Luna y lo traeremos de regreso con vida antes de que acabe esta década. Fíjense los elementos que contiene. Para empezar, la dirección. Es el mismo proyecto para todos. En la NASA seguramente todos se alinearon con ese proyecto, ¿verdad? Dijeron, bueno, pues a enviar un hombre a la Luna. Oye, pero los proyectos de investigación que teníamos, pues esos pasan a segunda prioridad. Ahorita nos vamos a enfocar en enviar un hombre a la Luna. Y entonces las demás áreas de la NASA, no solo los ingenieros, ¿verdad? La gente de contabilidad, de sistemas, se sumaron a ese mismo esfuerzo. Pero no solo la gente de la NASA, la ciudadanía entera dijo, esto vale la pena, hay que ir hacia allá, claro. Y yo voy a aportar mis impuestos para ir a la Luna. Por supuesto hubo sus detractores, quienes no quisieron, ¿verdad? Pero la mayoría de la población dijo, adelante, hay que ganarle a los rusos y vamos a la Luna. Es la dirección, todos hacia allá. ¿Y por qué todos quisieron ir hacia ese mismo destino? Porque era súper motivante, ¿verdad? Es algo que realmente valía la pena. Decía, por supuesto que es atractivo, es fascinante nada más pensar que el hombre pueda rebasar sus fronteras geográficas e ir al espacio, y no solo al espacio, sino a otro planetoide que está frente a nosotros, a nuestro satélite, la Luna, ¿verdad? Con una imaginación desbordándose sobre qué cosas irían a encontrar por allá. La motivación era, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Todos los esfuerzos de proyecto que se hicieron en esa intención, pues no se dieron de la noche a la mañana, hubo muchos fracasos, hubo sacrificios terribles, hubo gente que murió en esos esfuerzos, ¿verdad? Y sin embargo continuaron con perseverancia, ¿verdad? Y con pasión, porque era algo que valía la pena realmente. Y el tercer atributo de la visión es que tenga reto. Que no sea algo que puedes hacer todos los días bien fácil, porque eso en realidad no te motiva. Lo que te saca de tu área de confort y te impulsa a poner todas tus capacidades y todas tus competencias en juego, es lo que realmente te da satisfacción. Eso es lo que te hace sentir bien todos los días. Es un proyecto que vale la pena porque es difícil, porque me reta. Si ustedes quieren realmente
sacar de su área de confort a los equipos de proyecto en los cambios que estén gestionando, denles retos, pónganselas difícil. Por supuesto, no imposible, ¿verdad? Pero sí difícil. Bueno, si tenemos esta capacidad de generar una visión así, con estos atributos, lo siguiente que tenemos que hacer es aterrizarla. Esa visión no se puede quedar en solo visión. Esta disciplina que se llama, les sugiero que también investiguen por allí, hay libros, documentos y artículos sobre diseño de resultados. ¿Cómo se puede diseñar un resultado si el resultado es el final de un proceso? La analogía que hacemos aquí con el escultor, ¿verdad? Miguel Ángel, es que tenía en esa visión una claridad tan profunda del resultado que quería lograr que nada le distraía de su misión. Y empezó a tallar la piedra hora tras hora, día tras día, durante todo su tiempo, para lograr que esa visión se convirtiera en realidad. Si no soy capaz de imaginarlo, pues hay técnicas, hay herramientas que te ayudan a aterrizar visiones, ¿no?, en planos, en planes, en metodologías, en formatos. Hay un montón de herramientas pues que te pueden ayudar a eso, pero tienes que hacer el ejercicio de tomar la máquina del tiempo, ir al futuro y ver cómo se ve el resultado que tú quieres una vez que se cumplió el plazo que te pusiste. Otro elemento que tenemos que considerar para diseñar resultados es mantener el enfoque durante todo el camino en los resultados esperados o deseados y no tanto en el esfuerzo. Yo no sé si han fijado en sus juntas de comités operativos, de proyecto, steering committees, que se reporta mucho esfuerzo, ¿verdad? No, pues vimos al proveedor y mandamos tantos correos, ya le hablamos, pero no nos contesta y tenemos muchos problemas, pero estamos metidos en puro esfuerzo, ¿no? Tareas, tareas, tareas. Cuando a mí lo que me parecen son más bien pretextos, ¿verdad? Qué padre que estés con toda esa energía, que quieras hacer todo bien, pero ¿qué has logrado? ¿Cómo va el avance del resultado que queremos? Mantener pues el enfoque en el resultado. Poner tus habilidades creativas a trabajar apoyadas en la técnica. Decía Tomás Alva Edison, ¿no?, que el éxito de sus innovaciones se basaba en un 90% de transpiración y un 10% de inspiración. Si la creatividad no es solamente iluminaciones que nos vienen de estados ¿cómo se dice? Como de, ahí se me fue la palabra, de meditación, ¿verdad?, para que nos vengan ideas fascinantes, ¿verdad? Muchas veces tiene que ver con la experimentación de una técnica, de otra técnica, cuál me funciona, cuál no me funciona, hasta lograr el resultado esperado. Por supuesto que nos vamos a enfrentar con la falla y con el fracaso, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener pasión y perseverancia, porque vemos ese futuro que realmente deseamos y que no queremos llegar solos a ese futuro, que queremos llevar al equipo hasta allá. Queremos que todos gocen de la misma satisfacción del éxito conseguido. Y para aterrizar finalmente los resultados, tenemos que reconocer que solos no podemos. Es indispensable la colaboración. Tenemos que tener humildad para ceder a veces este liderazgo que estamos buscando cuando el otro tiene las respuestas y dejar que maneje un rato el coche para que podamos llegar al destino. Prestarle las llaves al que sabe, ¿no?, para que nos pueda llevar. Se requiere pues humildad y colaboración. Ok. Esto con relación a la visión. Diseñar una visión. Después, nuestro tercer reto, expresar convicción. Fíjense cómo no digo expresar una convicción, sino expresar convicción significa que seas capaz de decir todo lo que sabes con ese atributo de convicción. Porque si tú no estás convencido de lo que dices, nadie te va a creer a ti. O simplemente lo van a tomar como un dato. No dejes que tus participaciones en esas conversaciones relevantes con la gente del negocio, con la gente del proyecto, sean simples datos que aportas, sino que realmente vengan de lo hondo de ti mismo.
como dice Desde que yo regresé el King, ¿no? Desde que yo regresé aquí al Perdón. Como dice Martin Luther King aquí, ¿verdad? Seguramente ustedes han oído o leído respecto de este hombre magnífico, un cambio importantísimo en los Estados Unidos, y su discurso que inicia así: yo tengo un sueño, I have a dream. Fíjense cómo resalta la palabra I, yo tengo un sueño. No llegó a decirle a la gente, nuestra comunidad tiene un sueño, nuestra raza exige respeto, el presidente tal cosa, o el pensador fulano de tal otra. Ni siquiera le dio chance a Dios, ¿verdad? Dios nos manda tal cosa, aunque era un ministro religioso, ¿verdad? Dijo, yo tengo un sueño. Significa que se está haciendo cargo y se está haciendo responsable de lo que está invitando a la gente a realizar, de lo que está pidiéndole a la gente que se sume para lograr lo que quiere lograr. Yo tengo un sueño. Eso es lo que dice un líder. No dice, esto viene de arriba, lo mandó pedir el CEO, esto lo pidió el director del proyecto. No, yo estoy convencido de esto que voy a compartir con ustedes. ¿Cómo logro hablar así con esa convicción? Tengo que hacerme algunas preguntas, de las cuales la más importante es la última, ¿no? La primera pregunta sería, ¿por qué este cambio? Tengo que hacer estas preguntas no solamente como parte de una metodología que me ayude a definir el propósito del cambio con toda claridad, el objetivo, los objetivos específicos, las metas. Sí, eso es importante. Pero ¿cuál es la razón de fondo? Tengo que encontrar una razón más profunda que el solo, pues porque así lo pidió la dirección, o porque pues ya estábamos hartos de la forma de trabajar de antes, o porque esta nueva tecnología llegó para quedarse y somos los últimos y nos tenemos que subir. Debe haber una razón más profunda, que seguramente vamos a encontrar esa razón en los temas de negocio que vimos antes, ya sea que sean razones económicas o sociales o las dos. Encontraremos en esas razones el propósito de fondo de nuestro proyecto. ¿Por qué tanto? ¿Por qué no nos vamos por la fácil? ¿Por qué no hacemos pues un experimento aquí chiquito? ¿Por qué quieren hacerlo Big Bang, no? O a lo mejor esa es la respuesta, ¿verdad? Nos vamos en pequeño porque no nos queremos arriesgar. Bueno, pero tengo que saber esa respuesta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no nos esperamos a mañana? ¿Por qué es importante este cambio? ¿Por qué nosotros como comunidad de trabajo, como equipo de trabajo? Y finalmente, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que entrarle a esto? Si me hago esta pregunta, como decía Kaoru Ishikawa, ¿verdad?, en su libro de Control Total de la Calidad, 5 veces, seguramente voy a llegar a una causa de fondo. No basta con que digas, ¿por qué yo? Pues porque es mi trabajo, porque me lo pidieron. Si vas un poquito más allá, a lo mejor encuentras pues porque me gusta, porque esto me apasiona, porque es lo que quiero hacer. Pero aún puedes llegar más allá, porque quiero hacer esto, porque quiero trascender, porque quiero hacer la diferencia en el mundo de las personas, porque quiero servir a una comunidad de trabajo, a un mercado, a un cliente, porque quiero satisfacer una necesidad, porque quiero que mi familia se sienta orgulloso de mí. ¿Cuál es la razón de fondo para que tú seas la persona indicada para liderar este cambio? Yo no sé si lo han intentado, yo les sugiero que lo hagan por lo menos una vez al año, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien más? Y si no encuentras la respuesta, es momento de cuestionarte, ¿verdad?, si es el lugar donde tienes que estar. Si no encuentras una verdadera razón de fondo que te haga sentir satisfecho, satisfecha de esto que estás emprendiendo, pues a lo mejor tu lugar está en otro proyecto, ¿no? Hay que saber a qué proyecto realmente le quieres imprimir toda tu energía, toda tu convicción, todo tu ser al final de cuentas. Porque no dejas de ser persona completa cuando llegas a la oficina, ¿cierto? O cuando te conectas al Zoom. Sigues siendo todo tú, con toda tu historia, con todos tus sueños, todos tus retos, todos tus anhelos, con toda tu gente, ¿verdad? Tu familia,
tus seres queridos, tu esposa, tu esposo, tu pareja, tus hijos, toda la comunidad en la que sirves. ¿Por qué yo? Ahí está la invitación para que se hagan esas preguntas. Y entonces hacer un acto de conciencia, ¿verdad? La metamorfosis que logran las mariposas es uno de los milagros de la naturaleza más hermosos que yo he visto, ¿no? Como una oruga que ya de por sí tiene su atractivo, ¿verdad? Se convierte en una mariposa que no solamente podríamos decir que es más bella que la oruga, sino que tiene otras capacidades, ¿verdad? Si la oruga es un animal lento, ¿verdad?, perezoso, que no se puede defender de los depredadores, se convierte en una mariposa ágil que puede volar rápidamente, que puede volar grandes distancias. Piensen en las mariposas monarca, ¿verdad?, que vuelan desde Canadá hasta México y creo que hasta Centroamérica llegan algunas, ¿verdad? ¿Qué potencia tiene esa transformación? ¿Qué tengo que hacer entonces para yo encontrar un proyecto de innovación, de reinvención, de cambio personal para mi liderazgo que me lleve realmente a donde yo quiero llegar? Tanto en el mundo de los negocios como en el mundo personal, todas estas relaciones, porque al final de cuentas se trata de eso, ¿verdad? De personas. Las personas con las que colaboramos en el equipo que dirigimos o al equipo al que servimos son personas. Los clientes son personas, los dueños de las empresas son personas. Bueno, aunque no me lo crean, hasta en el gobierno son personas. Perdón por el chiste de mal gusto. Pero todos somos personas. ¿Qué puedo hacer entonces para relacionarme de una manera diferente con cada uno de ellos desde mi liderazgo? Primero, ¿cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Soy capaz de hablar conmigo mismo, de hacerme preguntas difíciles? Como si es realmente lo que quiero, como si estoy satisfecho con mi nivel de energía puesta en el proyecto, si me sirve de algo estarme quejando de los sponsors que no apoyan o de los presupuestos que no alcanzan, o quiero hacer algo diferente con mi trabajo. Mi forma de relacionarme con los demás. Voy a seguir evaluando a los demás, juzgando a los demás, siempre con esta creencia de que yo soy la única que trabaja al 100% y todos los demás se administran, ¿verdad?, de a poquito y dan lo mínimo. Pues aunque sea cierto, ¿qué actitud quiero tomar ante ello? ¿Lo voy a permitir? ¿O puedo hacer algo al respecto? ¿Puedo exigir más? ¿Puedo demostrar con el ejemplo que se puede lograr más? ¿Cómo me quiero relacionar con ellos? Relacionarme con el cosmos, ¿verdad?, con el resto de la naturaleza, con la ecología, con el ambiente, con todo lo que me rodea. Lo reconozco dentro como parte de mi habitación mundial, ¿verdad?, como dice el Papa Francisco, ¿no?, la casa común. Realmente la reconozco como mi casa común. Estoy dispuesto a incorporar en mis proyectos, en mi forma de hacer, una forma más funcional, más real de conectarme con lo demás que me rodea, con esos productos o servicios que mi empresa o la empresa a la que sirvo le da a sus clientes. Pues no son personas, son objetos, ¿verdad? ¿Cómo me relaciono con los objetos? ¿Realmente me hace sentir orgulloso el producto que vende mi empresa? ¿Realmente lo vendo también yo? Pues que yo no soy de ventas. Pues como si fueras. ¿Cómo te relacionas con las cosas? Y finalmente, ¿eres capaz de trascender? De buscar finalidades valiosas más allá de lo económico y de lo social, entrando a la parte espiritual, por ejemplo. ¿Tengo un propósito de vida más allá de cumplir las tareas de esta semana? Eso es lo que verdaderamente significaría reinventarme. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo cambiar en mi vida para que ese proyecto de persona que quiero ser realmente llegue a ser? Esto es lo que realmente te haría expresarte y conversar con los demás con convicción.
Ahora, ¿de dónde voy a sacar yo mis convicciones? Si no he hecho el ejercicio de conocerme realmente quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis orígenes, las fuentes de lo que para mí es importante, difícilmente voy a poder convencer a otros. Este jovencito hindú, Kishan Shrikant, tiene 12 años, es récord Guinness, que aparece como el director de cine más joven del mundo. Tiene 24 películas y tiene en proyecto otras tantas, en algunas como actor, en otras como director. ¿Por qué nadie le dijo que estaba prohibido, que solo los adultos pueden ser directores de cine? ¿Que nadie le enseñó eso? ¿Qué clase de persona, quién se cree que es para tratar de sobresalir respecto de los demás? Pues precisamente, ¿verdad? Nadie se lo dijo. Él tomó su decisión. No quiero hacer aquí una apología de los casos extraordinarios porque no se trata de eso. Cada uno de nosotros, cada historia personal es un caso extraordinario porque es el único que tenemos, ¿verdad? Es nuestra propia vida. Por difícil que parezca, se puede si encuentras en tus orígenes aquello que te va a mover a hacer un proyecto extraordinario de tu vida. Hay veces que decimos, es que yo no puedo porque el presupuesto, o es que mi jefe, o es que el cliente, o es que no está definido esto, es que ya les pedí 4 veces y nadie me hace caso. ¿Alguien no te ha dicho que sí se puede? ¿O tú te lo estás diciendo a ti mismo que no se puede? La respuesta está en ti. ¿Cuál va a ser tu elección? Estas son las fuentes que puedes consultar para ello. Primero, tus principios y tus valores. El conocerte a ti mismo con esas preguntas de fondo. ¿Por qué y para qué? ¿Qué es lo que te mueve todos los días a levantarte todos los días con todo y la flojera a trabajar y a dar lo más de ti para servir a una comunidad que te demanda, ¿no? Las experiencias de éxito. Usa tu éxito anterior para volverte a apasionar, ¿no? Perdón. Usa tus experiencias de éxito como fuente de inspiración para nuevos éxitos. No nada más todo está en ti, la ciencia te ayuda. Hazte científico. Conoce, esto me lo van a agradecer todos los que venden certificaciones, ¿verdad? Conoce tus metodologías, tus marcos de acción a fondo. Realmente domínalos. Y si te aprendes los idiomas de los negocios, no te conformes con conocerlos por encimita, ¿no? Métete a fondo. Creo que muchos de ustedes trabajan en proyectos que tienen que ver con sistemas, ¿verdad? Que pareciera un lenguaje extraterrestre, ¿no? Con todas esas abreviaciones de P2P, C2R, A2C, todas estas abreviaturas no son otra cosa que un idioma que hay que aprender, pero no es tan complejo, ¿verdad? Entonces hay manera de hacer de esta ciencia parte de tu bagaje, que en tu mochila la lleves para ponerla en práctica cuando se requiere. La motivación que parte de ti mismo, de tus anhelos, de tus metas, de tus sueños, de lo que quieres lograr, ahí está la motivación. La motivación no viene de fuera, viene de adentro. ¿Qué es lo que realmente te mueve a hacer las cosas? Tu propósito de vida. Hoy en día, muchos jóvenes, sobre todo universitarios, les preguntas, ¿cuál es tu propósito de vida? Y pues no pasa de los siguientes 2, 3 años, ¿verdad? Pues conseguir un coche, ¿verdad? Tener un depa, independizarme, ganar una buena lana, conseguir una chamba pues interesante, cuando mucho, ¿verdad? Y ya, y no pasan de allí. Arriésgate a ir un poco más allá en el futuro, en tu máquina del tiempo, ¿no? Después de estas fuentes, la fuerza de tu convicción. ¿Qué tan fuerte va a ser tu convicción? Va a depender de qué opinión tienes de ti misma, de ti mismo. Tu autopercepción. ¿Realmente te reconoces como una persona potente, capaz, inteligente, apasionada? Que las emociones de tu vida no te dominan, sino que te encausan, te impulsan a ir más allá del mínimo indispensable. Cuando te expreses con esa fuerza te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que podías hacer que no te habías dado cuenta.
de la influencia que puedes tener en otros y que no lo habías entendido porque no te habías atrevido, porque no sabías que realmente estabas apasionada por hacer esto. Y parte del conocimiento de ti misma es conocer tus fuentes de energía. La energía física, ¿verdad? Hay que cuidarnos, ¿verdad? Hacer ejercicio, una buena alimentación, ¿verdad? Mínimo caminar, ¿verdad? De vez en cuando, tampoco no tanto. Para los que les gusta más el Netflix, la vida sedentaria, bueno, pues sálganse a caminar tantito. Conozcan qué es lo que hacen los alimentos y los nutrientes por ustedes. La energía psicológica, de qué alimentas tu mente, qué cosas lees, qué cosas ves, qué jugo le sacas a tus experiencias en relación al conocimiento al que te vas enfrentando. La energía emocional, ¿verdad? Ya lo comentamos en la fuerza de la convicción. Tus emociones que te impulsan y te mueven a hacer cosas diferentes. La energía existencial que proviene de tu experiencia, ¿verdad? Desde tu existencia como persona. Hay un montón de aprendizajes en tu vida que pueden tener un origen negativo o positivo, pero que te han dado lecciones de vida que te ayudan para el futuro, que tanto usas esa energía. Y tu energía espiritual, ¿no? Ya sea que creas en Dios o en el universo, como tú le llames, ¿qué me lleva más allá de lo animal, ¿verdad? De lo instintivo, que me hace dar el extra, ¿verdad? Piensen en un partido de fútbol en el último minuto, ¿verdad? Cuando vas perdiendo 1-0, ¿cómo juegas ese último minuto? Pues con todo, ¿verdad? Y luego empatas el partido y se van a tiempos extras. Y ya con calambres y con dolor sigues jugando y terminan empatados y se van a penaltis. Y te toca tirar el último tiro a ti. Y si lo metes, tu equipo queda campeón. Y si lo fallas y el otro lo mete, ellos ganan. Te preparas, te concentras, evitas distracciones, planeas tu tiro y metes el gol y tu equipo queda campeón. Y en ese momento, quién sabe de dónde sale una energía extraordinaria y te pones a celebrar y a correr por toda la cancha, ¿verdad? Y a recibir el trofeo. Y todavía después del partido te vas a celebrar a una pachanguita, ¿verdad? ¿De dónde salió toda esa energía? Ese se llama espíritu deportivo, ¿verdad? Pues así como hay espíritu deportivo, hay espíritu empresarial, espíritu artístico, ¿verdad? Bueno, basta de rollo. Muy bien, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Tenemos 5 minutos para preguntas, inquietudes, resonancias, algún comentario que quieran hacer. No sé si la quieran escribir en el chat o levantar la mano. Estoy a sus órdenes. Rafa, ¿todavía tienes levantada la mano de hace rato o es nueva? No, yo creo que fue un dedazo, Jaycee. Muy bien. Pues Jaycee, yo me quedo con una resonancia, como dices. Ujú. Me hizo mucho eco lo que decías de dónde está mi energía hoy, ¿no? Ok. Creo que al final hay momentos en que, pues por más actitud que tenemos y pues conscientes del rol que nos toca jugar, sí llega un momento en el que podemos pues ser parte del problema o no ser parte del problema, pero quizá no tener la mejor actitud, ¿no? Entonces, yo me quedo Ujú. con eso, me hizo eco eso, así como de qué actitud estoy tomando hoy, qué estoy Ok. haciendo diferente, ¿no? Cómo estoy impulsando mi propia creatividad pues para justo no caer, ¿no? En Claro. en esa posición. Entonces, pues gracias, me llevo eso, muchas gracias. Gracias a ti, Vicky. Muy buen comentario. Ya tienes el punto de partida. Lo demás es seguir adelante, ¿verdad? Gracias. ¿Algún otro comentario, resonancia? ¿Alguna aportación? Sí, yo tengo un comentario, una pregunta, Sí, Juan Ángela. Carlos. Por ejemplo, hay proyectos donde hay gran nivel de incertidumbre, es decir, puede tenerse alguna de estas variables controladas que mencionas, sin embargo, el entorno no da la información suficiente para imaginar ese futuro claramente. Tú hablabas de escenarios, ¿ahí qué Ujú. recomiendas? Sí, bueno, yo creo que ahí puedes hacer aproximaciones sucesivas.
efectivamente puedes tener la visión completa, como en el caso de Miguel Ángel, el escultor, ¿verdad? De ese David, ya puesto al final del proyecto como resultado esperado, pero sobre el camino pues te tropiezas y no tienes todos los elementos para poder concluirlo como tú quisieras en el tiempo que quisieras. No puedes dejar que eso te lleve a situaciones de ultimátum, ¿verdad? Hay una técnica que se llama reencuadre. Si no tengo todos los elementos para generar la visión completa del futuro, ¿qué parte de la visión sí tengo? Y entonces podría avanzar hasta allí. Y ya estando allí, plantaré un nuevo escenario, ¿no? El problema con el ultimátum es que es el momento de mayor pérdida, porque es cancelación de proyecto, vuelta atrás, desperdicio de recursos y por supuesto un desánimo tremendo en todos los que participan, ¿no? Entonces yo sugiero eso, por aproximaciones sucesivas, hacer reencuadres y replantear nuevos avances, nuevos retos, para así no renunciar a la visión final y aproximarnos poco a poco a ella. Otra actitud que puede ayudar a eso es la paciencia y la perseverancia, ¿verdad? Tener paciencia, aguantar un rato, ¿verdad? El desánimo. Dicen que la derrota llama a la derrota y el éxito llama al éxito. Si te dejas caer en la derrota, pues te vas a hundir bien al fondo, ¿no? Y si en lugar de eso tienes un éxito parcial, aunque no sea el total, ese éxito alimenta otro éxito. Bueno, ya llegamos hasta aquí. Pienso en los que escalan el Monte Everest, ¿no? Los que llegan hasta el campamento 4, ya se considera un triunfo, ¿verdad? Porque de ahí para allá, pues no cualquiera puede, ¿no? Ya es muy difícil. Pero llegar hasta allí es un éxito que la mayoría de los escaladores que sí tienen la intención de llegar hasta la cima, generalmente lo logran, porque se dieron cuenta que sí podían llegar hasta el campamento 4, ¿no? No sé si con eso te respondo tu pregunta, comentario, Ángela. Sí, muchas gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna aportación? ¿Algún comentario? Aquí yo. Buenas tardes. Sí, Fabi, a tus órdenes. Al principio nos hablabas de esta parte de entender el negocio, de convertirte como en este socio estratégico. Uh-huh. Pero muchas veces como gestores del cambio no es tan fácil lograr eso. Aquí, ¿qué tips nos darías para ir entendiendo mejor al negocio, hablarles en su lenguaje y que vean que gestión del cambio también puede ser estratégico? Mira, yo te podría decir en mi experiencia personal, cuando yo finalmente decidí poner mi propia empresa, me decía alguno de los colegas, mi último trabajo en la empresa fue en el área de recursos humanos. Y me decían, es que eres el único de recursos humanos con el que podemos hablar de negocios. La verdad es que ellos fueron los que me enseñaron. Yo pasaba tiempo con ellos, me iba con ellos a sus trabajos, a sus talleres, al mercado. En algunas ocasiones me fui incluso con vendedores, ¿verdad? En su camioncito a vender, ¿verdad? Al tercer turno de la producción en la noche para ver cómo se vive esa historia, ¿no? En las juntas de equipo en donde presentaban sus gráficas de eficiencias y de fallas, pues sin entenderle al principio, hasta que poco a poco le fui entendiendo. Entonces, por eso les decía que los maestros de negocios están adentro de la empresa. No tienes que ir sin querer ofender a las instituciones universitarias que hacen las maestrías, la maestría más fuerte está adentro, ¿verdad? En la experiencia. Yo les sugeriría eso. Asóciense, júntense con la gente, como dice en el anuncio, ¿verdad? Con quien más confianza le tengan y que les expliquen, ¿verdad? Que les tengan paciencia. Tomen notas, no se queden todo en la memoria, ¿verdad? Ahora ya tenemos memorias digitales, ¿verdad? Teléfonos, grabar, lo que sea necesario y repasar, ¿verdad? Por supuesto que si esto lo alimentas con una formación formal, con una preparación formal, pues mejor todavía, ¿verdad? Una maestría, un diplomado, o lecturas, ¿verdad? Las lecturas de los libros de gestión más exitosos, no solamente en cuanto a ventas, ¿verdad? Sino en cuanto al número de empresas que los usan como libros base para sus ejecutivos, por ejemplo, ¿no? Tener suscripciones
a casas consultoras que les mandan artículos para que estén actualizados constantemente. Es parte de lo que en la ACMP queremos hacer con el observatorio, ¿verdad? Proporcionarles a ustedes esta información de vanguardia para que estén al día, ¿no? Esa sería la recomendación, Fabi. Muchas gracias. Y aquí tenemos a Berta y a Jael, que también traen ahí un comentario. Sí, ya vi con su manita levantada. Berta estaba primero y luego Jael. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues tenía más bien una pregunta, ¿no? Igual, con base en tu experiencia, hablábamos de tratar al negocio, pues realmente también como si fuera propio, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos momentos donde hay mucha incertidumbre a nivel empresarial, donde incluso los líderes se convierten un poco más en detractores? ¿Cómo podemos o qué tenemos que hacer para subirlos como a este barco del cambio y también como traerlos a nuestro equipo para que realmente sean promotores? ¿Cómo podemos fomentar esa promotoría a alto nivel? Bueno, te diría que lo primero y lo básico, dijimos que no es el tema de este webinar, pero lo primero es aplicar tus metodologías con disciplina y a fondo, ¿no? Lo otro es poner el ejemplo, Berta, el hablar con convicción de lo que tú crees. Si tú quieres convencer a un sponsor de que se suba al proyecto, tú tienes que sonar convencida. Tiene que emocionarte tanto lo que le vas a decir que quieres que él haga, que diga yo también quiero ir. Es como cuando le platicas a alguien de las vacaciones que tomaste en Hawái, ¿no? En Cancún o donde sea, y que te la pasaste fascinada y que te fue súper bien y que conociste lugares increíbles y personas padrísimas. Lo platicas con pasión, con entusiasmo, porque estás recordando constantemente ese escenario que te fascinó. Si logras conversarlo así, y un poquito a lo mejor se pueden auxiliar de otro de los webinars que dimos que nos ayudó aquí Hugo García a impartir de storytelling, ¿verdad? Prepara tu historia, prepara la narrativa de lo que vas a decir. No llegues a suplicar, ¿verdad? Decirle, ay, porfis, porfis, ¿no? Como el burrito de Shrek. Porfis, porfis, no. Sí, primero, a lo mejor hasta ensayar, ¿verdad? En tu casa, en tu espejo, a ver que suenes convencida. Preparar tu historia e ir a la oficina de ese big shot y decirle, te subes porque te subes. Me gustan mucho las metáforas de las películas, yo soy muy fan de las películas. Hay una película de Disney que me gustó mucho que se llama Moana. Sugiero que la vean. A Moana le dan una misión de ir a buscar a un semidios para que devuelva el corazón de Tefiti, que es una diosa, porque se está acabando con la naturaleza, ¿no? Porque le robaron el corazón. Y le dice una frase su abuela a Moana. Le dice, tienes que ir a buscar a Maui y decirle, soy Moana de Mutunui. Vine por ti, Maui, para ir a buscar el corazón de Tefiti y devolvérselo a Tefiti. O sea, no fue a preguntarle si quería, vine a llevarte. Me gusta mucho esa metáfora, te sugiero que le eches un ojito, además está divertida la película. Sí, gracias. Pero, muchas gracias, Juan. Sí. Jael, adelante. Me ganó un poco mi pregunta, pero fíjate que más que, bueno, primero agradecerte, Juan Carlos y Alberto, la verdad es que esta plática me encantó, fue aparte de enriquecedora, como muy inspiradora. Creo que tocaste varias preguntas que nos tenemos que hacer, pues casi que cada que tomamos nuevos retos, proyectos o nuevos roles. Entonces, me gustó muchísimo. Y algo me tocó como muy profundo cuando preguntaba, cuando te llevaba la reflexión a la pregunta de por qué yo, ¿no? Y ahorita que decía Berta, el tema de, oye, ¿cómo podemos nosotros influir o cómo podemos nosotros ayudar a que los líderes arriba en las organizaciones pues, se suban a este barco? Creo que me anclo mucho la reflexión de por qué yo, o sea, creo que cuando nosotros, como bien dices, al final el ejemplo arrastra, ¿no? Cuando tú eres genuino, promueves con autenticidad y de una manera genuina la práctica desde un enfoque holístico, ¿no? Como desde un enfoque más metodológico, eso hace congruencia.
pero creo que me llevo mucho el tema de por qué yo, y no nada más porque yo, sino también como el cuestionar o llevar a otros líderes a ese cuestionamiento podría ser súper profundo, ¿no? Entonces, te lo agradezco mucho y la verdad es que me gustó mucho tu plática. Claro, gracias a ti, Jael. ¿Jael se pronuncia tu nombre? Sí, muy bien. Ah, Me tiraste la primera, pocos, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias por tu comentario. Tengo un comentario aquí en el chat, si me permite lo voy a leer, de Gaby Aguilar. Dice, los 3 retos enunciados deben trabajarse constantemente para obtenerse los resultados. Ese que se me hace muy claro, ¿no? Constancia. Planteados de manera satisfactoria. Para obtenerse los resultados planteados de manera satisfactoria. Somos seres inacabados que en nuestras interacciones diarias nos vamos reinventando y cambiando. Bueno, gracias por la aportación, Gaby. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por su participación. Espero que les haya servido y si pueden compartirlo con sus colegas, con sus amigos, pues háganlo, ¿verdad? Esta invitación a conocer los negocios, generar una visión y expresar convicción. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Quien no sea miembro, acérquense con nosotros, vale la pena. Este es un evento de desarrollo, pero tenemos muchas opciones en las que ustedes pueden inclusive aportar toda aquella experiencia que ustedes tienen. Muchas gracias por su participación en esta noche. Gracias, Jaycee, por una plática, como dijo Jael, inspiradora. Realmente fue muy interesante autocuestionarnos que realmente si somos unos buenos líderes con nosotros mismos, ¿no? Pues muchas gracias a todos y buenas noches.